pasado la mayoría, o si faltan algunos todavía hay tiempo. Bendiciones, iglesia. Oficialmente buen día. Mi nombre es Ana Cristina y quiero que vayamos inmediatamente y que tú aproveches y abras tu Biblia. Y si ahorita la abriste cuando Aldonza nos dirigía, ya lo tienes ubicado en Hebreos 11, capítulo 23. Y hoy voy a querer que la iglesia lea conmigo, así que búscalo, porque te voy a querer escuchar. Entonces, de manera muy breve, por si aquí hay personas que no han venido en las últimas semanas, esta iglesia está por fe en una campaña que se llama como 50 días de fe. Y estos mensajes han estado centrados en el libro de Hebreos, un libro que, como ya hemos visto, y lo voy a decir muy breve por si no has podido estar, un libro que fue escrito para una generación de cristianos que estaba siendo perseguida, que estaba siendo atacada, que estaba siendo asesinada. Así que cuando se escribe este libro, uno de sus propósitos es decirle a ese pueblo que estaba en una dificultad muy grande: lo único que puede sostenerte es la fe. Ese es uno de los propósitos del libro de Hebreos. Y hemos visto que estamos estudiando en Hebreos 11 toda una generación de hombres de fe, y de generación a generación hemos estudiado grandes hombres cuyo testimonio Dios utilizó, y este autor utiliza, el autor de Hebreo también utiliza para retarnos a vivir una vida de fe. Y lo que vamos a ver, el personaje que vamos a ver hoy es uno que me gusta mucho, que es Moisés. Y es un personaje que tú seguro conoces de la palabra de Dios por una novela, por una película, o porque creciste en la iglesia y es una historia muy popular en la escuela dominical. Entonces, la semana pasada, ¿quiénes estuvieron aquí? La semana pasada estudiamos José y cómo José, Dios puso gracia en él ante el faraón para que en medio de una hambruna extrema que había en aquel tiempo, el pueblo de Dios pudiera ser aceptado en Egipto. El faraón, José tenía tanto poder y tanta gracia puesta por Dios ante sus ojos que le dice que venga toda tu familia y que viva aquí, y le da un espacio para que ellos vivan tranquilos, para que no vivan con esa necesidad dadas las circunstancias de ese momento. Entonces, así es como el pueblo de Dios llega a Egipto. Y por si no lo sabías, el pueblo de Israel, que se menciona tanto en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, es la familia de Jacob. Es Jacob y su descendencia, la familia de José. Y así es como el pueblo de Dios se sitúa en una tierra extranjera, se sitúa en Egipto. ¿Y qué ocurrió? Para situarte en el contexto, dice la palabra en Éxodos que tiempo después que murió José, vino un faraón que no conocía quién es él, que no había conocido de la grandeza de José. Y lo que estaba viendo era que en este país hay un pueblo extranjero que se está multiplicando demasiado rápido. Y esto puede llegar al punto de que ya nosotros no podamos dominarlo. Entonces decide esclavizar al pueblo de Israel y emite un decreto, emite una ley que es, escuchen qué cruel, seguro ustedes la han escuchado, pero hoy quiero que la tengamos muy pendiente. Emite un decreto que dice, para yo evitar en su pensamiento que el pueblo se continúe multiplicando de esta forma y que crezca en poder y que crezcan sus generaciones, todo niño varón, todo niño hebreo que nazca varón tiene que ser asesinado y tirado al río Nilo. Y en medio de este genocidio es que nace Moisés. En medio de este gran problema es que los padres de Moisés, su madre se embaraza y nace Moisés. Así que en este panorama tan cruel, en esta historia, hoy vamos a estudiar 4 decisiones que tomaron Moisés, los padres de Moisés y el pueblo de Dios en medio de estas circunstancias tan difíciles que hoy a ti y a mí nos tienen que retar. Así que pueblo, ve conmigo, ya lo tienen ahí. Vamos al primer versículo, vamos a ver 4 decisiones. Vamos al versículo 23 de Hebreos. Y aunque hemos definido en todas estas semanas qué es la fe de diferentes maneras, yo te voy a compartir una que para mí es muy simple, pero que me ha ayudado en el estudio de estos pasajes. Y es que si quieres una definición sencilla de qué es la fe, es la plena confianza de que Dios no falla.
la plena confianza en Él. Esa es la fe. Por eso cada vez que leamos los versículos, yo voy a sustituir la fe por la frase, por la plena confianza en Dios y que su palabra no falla. ¿Qué dice, iglesia? Lee conmigo. Versículo 23, ¿qué dice? Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Mírenlo de esta forma. Por la confianza en Dios, los padres de Moisés lo escondieron al nacer. Miren esta situación. Los padres de Moisés no estaban en una situación fácil de que es mi hijo y cómo yo voy a matar a mi hijo. Estaban bajo el dominio del faraón, que era un dominio mucho mayor que el que tiene el presidente. Si tú no lo sabías, históricamente los faraones eran considerados dioses. Y como un dios, él podía decidir sobre tu vida. Y como un dios, si él decía que había que exterminar este pueblo, que había que matarlo, que había que hacer cualquier locura, era aceptado como si viniera de los mismos dioses. De esa magnitud era el poder que tenía el faraón sobre su pueblo. Y dice que en ese tiempo nace Moisés y los padres de Moisés se enfrentaron a la primera decisión que vamos a ver hoy. Se enfrentaron a la decisión si iban a matar a su hijo porque nació varón. Y tenían la decisión, una de dos: o ellos mataban al bebé y guardaban su vida, o ellos conservaban la vida del bebé y se arriesgaban no solamente a que luego mataran a Moisés, sino que mataran a su familia también. Ellos asumieron un riesgo muy grande. Y mira, abre tus ojos como si fuera hoy en la clase de Zoom a los niños. Mira por qué dice la palabra que ellos pudieron guardar la vida de Moisés. ¿Qué dice el versículo 23? Que fue por 2 razones. Primero, porque le vieron niño hermoso. Y cuando yo estudié estos versículos me encantó bastante ver esta frase porque pudiera aparentar que simplemente vieron que su niño era muy lindo. ¿Qué padre aquí presente me dice que su niño no era hermoso cuando nació? ¿O qué abuelo? Todo padre reconoce que su niño es bello, para él es hermoso. Pero si estudiamos otras traducciones, incluso en Hechos, que dice que Moisés era agradable a los ojos de Dios, esto da a entender de que Moisés nació con una gracia especial dada por Dios desde su niñez. Y que los padres de Moisés tuvieron el discernimiento espiritual para saber que este niño no era ordinario. Dice Calvino que Moisés debió nacer con alguna marca de excelencia, como para que la Biblia registre que sus padres lo guardaron porque lo vieron que era un niño fuera del ordinario. Y segundo, dice que lo guardaron y que no lo mataron porque no temieron al rey. Y para tú no temer a un rey tan poderoso es porque tú tienes que conocer a alguien más poderoso que ese rey. Así que en esta primera decisión, ¿quiénes son padres aquí? A los padres de hoy le tenemos un gran reto, una gran decisión que tomar. Los padres de Moisés te dan a ti hoy, y yo lo puedo resumir en 3 decisiones importantes. Primero, de que tú guardes la vida de tus hijos. Hoy no estamos ante un decreto que te obliga a tú matar a tu hijo, pero yo diría que estamos ante algo peor. Estamos ante una sociedad que silentemente quiere matar espiritualmente a tus hijos desde que nazcan. Quiere que tus hijos nazcan pensando de que esto es bueno porque tú crees que es bueno, pero puede ser malo para otra persona. Esto es malo porque tú piensas que es malo, pero puede ser bueno para otra persona. Ante el relativismo, ante corrientes que quieren que desde niño, tu niño no conozca a Dios y entienda que eso es opcional y que eso es para un grupo y que eso no es necesario. Así que, Padre, yo te hago el llamado hoy de si tú estás guardando la vida de tu hijo, guardando a tu hijo de una muerte espiritual. Y los padres de Moisés tuvieron que tomar la decisión de que ellos iban a guardar la vida de Moisés. Y segundo, ellos pudieron discernir que Moisés tenía una gracia especial. Yo te pregunto, Padre, ¿qué tú ves en tus hijos? ¿Un gran profesional? ¿Un gran ciudadano? ¿Tú has podido orar por ver el llamado de Dios para la vida de tu hijo? Hoy es un reto y hoy vamos a orar por eso. ¿Cómo tú ves a tu hijo? ¿Tú has podido tener el discernimiento espiritual para saber que si él nació y Dios le dio vida fue con un propósito y que tú tienes la responsabilidad de guardarlo? Y tercero, ellos confiaron en la providencia de Dios. Y miren algo que me encanta, y es que dice Éxodo que los padres de Moisés lo guardaron ¿por cuántos meses? Por 3 meses, y dice una frase que me encanta, dice, hasta que no pudieron esconderlo más, entonces lo ponen en un cesto y lo depositan y lo
lo sueltan en el río Nilo. Entonces, yo no sé cómo ellos lograron guardar un bebé. ¿Cómo se guarda un bebé un día sin que nadie lo note? Imagínense por 3 meses. Pero ellos por fe decidieron asumir ese riesgo y llegaron al punto de: yo voy a guardar la vida de Moisés hasta donde yo pueda, y luego yo voy a soltar y voy a confiar en la providencia de Dios. Y sabemos que eso resultó para bien, porque Moisés no murió en el río Nilo, sino que fue rescatado por la hija del faraón y se crió en el palacio como su hijo adoptivo. Así que, padres, esto también a ti te da un reto, y es que la fe también implica que tú le confíes a Dios tus hijos. Tú llegas hasta un punto de tú instruirlo. ¿Qué dice la palabra? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. A ti te corresponde guardarlo hasta donde tú puedas, y eso es una responsabilidad que tú tienes. Pero la fe también implica que tú confíes en la providencia de Dios para él. Amén. La segunda decisión, lean conmigo también, versículo 24 al 26. ¿Qué dice? Por la fe, es decir, por la plena confianza en Dios, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, como en la providencia de Dios, Moisés no murió, sino que creció en el palacio, creció como un hijo adoptivo de la hija del faraón. Cuando Moisés rechaza ese título, es algo muy importante, porque lo que Moisés está rechazando riqueza, está rechazando comodidad, está rechazando oportunidades para su futuro, está rechazando poder. Hay un autor que dice: Moisés incluso hubiera podido estar rechazando el ser el faraón, porque estaba en la línea sucesoria, hubiera podido pasar que él fuera el siguiente faraón. Entonces Moisés estaba rechazando todo eso, pero escogió otra cosa. Y déjame decirte algo: cuando tú rechazas algo en tu vida, necesariamente tienes que escoger otra. Por eso es que la fe no es pasiva. Y por eso es que no es cierto de que las personas piensen que no necesitan a Dios porque yo no le hago mal a nadie, porque yo no robo. No es lo que tú no hagas, es lo que tú elijas. La salvación de tu vida depende de lo que tú elijas, no solamente de lo que tú rechaces. Y Moisés pudo poner en una balanza: todo esto que yo tengo, toda esta riqueza, toda esta comodidad, yo la voy a rechazar. Y con los ojos humanos, ¿qué él estaba recibiendo? Identificarse con un pueblo que estaba maltratado, que estaba siendo maltratado, que estaba siendo esclavizado. Pero algo tuvo que pasar en el corazón de Moisés para que él tuviera esta crisis de identidad, en el que él tuvo que pararse y decir: miren quién yo soy. Esto no fue lo que yo fui creado para hacer. Yo no soy egipcio, yo no crecí para estar aquí, yo nací con un propósito mayor en mi vida. Y Moisés pudo ver el pueblo de Dios, pudo ver la esperanza del pueblo de Dios. Dices que Moisés escogió el oprobio de Cristo. ¿Moisés conoció a Cristo? No, pero Moisés conoció la historia del pueblo de Dios, de donde él venía, que había recibido la promesa del Mesías. Y por eso Moisés pudo escoger conscientemente, como escogió Cristo, sufrir por el pueblo de Dios con tal de que se hiciera la voluntad de Dios para su vida, con tal de que el llamado de Dios para su vida pudiera realizarse y él pudiera hacerlo. Así de que para que Moisés pudiera rechazar algo tan grande como tesoros, es porque él pudo ver que los tesoros y lo que te puede dar este mundo es terrenal. ¿Tú lo sabías? La vanidad de este mundo es terrenal, sino quien tuviera mucho dinero hace tiempo pudiera decir que encontró la felicidad y que ella no tiene que buscar nadie más porque él encontró el propósito por el cual nació. ¿Tú has escuchado a alguien así? Déjame decirte que las oportunidades que te dé la vida, lo que te pueda brindar el mundo, todo lo que pueda haber en esta tierra nunca va a satisfacer el propósito por el cual tú has nacido. Tiene necesariamente que haber algo más allá. Y es por eso que Moisés, poniéndolo en una balanza, dice que no solo rechazó la casa del faraón, que le era pecado, dice la Biblia, sino que escogió identificarse con el pueblo de Dios. Versículo 27, la tercera decisión. Dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey,
porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando Moisés decide rechazar el palacio, pasan muchos eventos en su vida que son muy interesantes de leer en el libro de Éxodos. Y a pesar de las dificultades y de que en un momento la vida de Moisés estaba en peligro porque él decidió matar a un egipcio porque estaba maltratando a un israelita y Moisés tiene que huir de Egipto y tiene que irse, dice la palabra que por la fe Moisés se sostuvo. Y sostenerse es sinónimo de perseverancia. Dios no te llama solamente a que por fe tú aceptes su llamado, sino que confíes en Él al punto de que tú puedas perseverar aunque la promesa tú no la veas hoy. Aunque por la promesa, lo que Dios te ha prometido para tu vida, ese llamado que tú sientes, tú no lo veas mañana. La fe es un llamado a perseverar, es un llamado a sostenerse. Por eso dice que se sostuvo como viendo al invisible. Él perseveró no viendo lo visible, no viendo al rey visible, sino al Dios invisible. Y por último, dice que por la fe Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, porque para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Miren lo siguiente, si no conoces esta parte de la historia. Luego que Moisés regresa a Egipto y Dios lo utiliza para hablar al faraón varias veces, para decirle, libera a mi pueblo, y dice la palabra que cada vez el corazón del faraón se endurecía más. En esta última oportunidad que Dios le da al faraón, Dios le dice a Moisés, miren lo que ustedes van a hacer. Yo voy a hacer una última cosa y con esto el faraón los va a dejar ir, ustedes van a ser libres, pero miren lo que yo necesito que ustedes hagan por fe. Ustedes hoy son esclavos todavía y esta noche van a hacer una fiesta celebrando que yo los liberé. Y van a hacer toda una ceremonia que es lo que significa la aspersión de la sangre, que ustedes van a tomar un cordero, lo van a matar, y Éxodo describe en detalle cómo Dios le pidió que hiciera esta celebración, y la sangre de ese cordero la van a poner en los dinteles de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte pase, él no toque a los primogénitos del pueblo de Israel. Y como Israel era un pueblo que estaba esclavizado, es de suponerse que guardias egipcios lo estaban viendo. Y yo me imagino los guardias y los egipcios viendo el pueblo de Israel verdaderamente está loco. ¿Cómo es que ellos están celebrando si ellos son esclavos? Si ellos han visto que por más que Dios envíe plagas, el faraón no los ha liberado. Verdaderamente eso es una locura. ¿Qué cosas Dios te ha retado a hacer en tu vida? ¿Qué cosas Dios te ha retado a creer por fe que ni tu familia cree? Que realmente eso es posible. Pero tú sabes que Dios es fiel. A mí siempre me gusta una vez una frase que vi en una clase para los niños, que era un dibujo. Y yo, por alguna razón, yo siempre lo recuerdo. Y es que decía lo siguiente, refiriéndose a uno de los grandes héroes de la fe. Era un muñequito y él decía, todo el mundo pensaba que yo estaba loco hasta que empezó a llover. Atentamente, Noé. Y así mismo hay cosas en las que el mundo puede pensar que tú estás loco. Dice Pablo que para el mundo el evangelio es ¿qué? El evangelio es locura. Pero tú sabes al Dios al que tú has creído. Y por fe, Dios te llama a ir en contra del mundo y a ir en contra de lo que pudiera parecer lógico a lo visible, para que tú le creas a lo invisible. Porque dice la palabra que todo lo visible fue creado ¿de qué? Fue creado de lo invisible. Así que en base a qué están tus decisiones, en base a lo que ves en el mundo, a las malas oportunidades, al mal gobierno, a todo lo malo que las personas siempre se quejan. Pero tus decisiones no pueden estar sujetadas al mundo que es pasajero, que es temporal y que lleva a la muerte. Tienen que estar sujetadas en algo más grande, en algo que verdaderamente te puede sostener. Así que hoy yo quiero hacer 2 llamados de forma especial, 2 invitaciones especiales. Primero, para todo el que conoce del Señor desde hace un tiempo. No importa que ya tú estés desde pequeño en la iglesia, que tú estés sirviendo en un ministerio, que tú seas un líder, que tú tienes tiempo asistiendo a la iglesia. Yo quiero decirte en el día de hoy que la fe no es pasiva. La fe amerita que tú tomes la decisión de si tú vas a responder al llamado de Dios para tu vida.
Y el llamado de Dios para tu vida es algo que tú puedes sentir en tu corazón, que tú has sido llamado para algo más, que aunque hoy yo estoy sirviendo, pero es que yo sé que el llamado de Dios para mi vida es algo más grande que eso. Y hay un autor que dice, es 100 veces mejor tener menos y tener a Dios que tener más y ocultar su rostro. Las consecuencias de todas estas cosas sería bloquear la obra de Dios en tu corazón, tu hogar y la iglesia. Y no te lo puedes permitir. El tiempo es demasiado corto, el juicio es demasiado seguro, la eternidad es demasiado larga. Dios es demasiado maravilloso y Cristo demasiado hermoso. El cielo demasiado glorioso como para permitir que algo en nuestras vidas nos impida ganar la carrera. Y te voy a contar lo siguiente. Yo crecí en esta iglesia y yo doy gracias a esta iglesia porque tuvo la paciencia de escucharme tocar flauta cuando yo era pequeña. Yo siempre voy a decir eso. Y yo estuve en el servicio, por ende, desde que yo era pequeña. Igual como hay muchos de ustedes y muchos niños aquí presentes, que tú vienes con tus padres a la iglesia, que tú tienes un tiempo ya asistiendo a la iglesia, o no necesariamente tú eres un niño, eres un adolescente hoy presente, o eres una persona que tiene un tiempo ya viniendo porque alguien te invita o porque tu familia viene. Y voy a contar algo que probablemente nunca lo he externado. Y cuando yo era un domingo como el día de hoy, yo era un adolescente que ya tenía un tiempo en la iglesia. Un domingo cualquiera, sin yo esperarlo, yo recuerdo que la pastora Clarisa, ¿cuántas las conocen? La pastora Clarisa un día en este culto me dice, Ana, ha llegado el tiempo en el que Dios quiere conocerte a ti. Dios no quiere conocer a la hija de Cristina y damos gracias a Dios por todas las madres que han decidido guardar la vida de sus hijos y aún están aquí. Vamos a dar un aplauso, no solo a mi madre, sino a todas las madres que han tomado la decisión de guardar la vida de sus hijos. Pero ¿qué pasa? Tus padres y quien te invitó a esta iglesia te está dando una oportunidad de vida. Pero depende de ti, así cuando Moisés fue grande, de aceptar ese llamado y de tomar la decisión y la determinación de que yo quiero saber lo que Dios quiere para mí. Y yo recuerdo que Clarisa me dijo, es que Dios te quiere conocer a ti. No necesariamente a la hija de Cristina, no necesariamente a la niña que tiene mucho tiempo asistiendo a la iglesia con una generación de niños también con los que me crié en la escuela dominical. Y si a ti nunca te lo han dicho, ¿cuáles son los niños aquí presentes y los adolescentes? Si a ti nunca te lo han dicho, yo quiero decirte que hoy es la oportunidad en la que yo quiero externarte eso que a mí Dios me dijo en ese tiempo. Ya Dios es que no importa que tú seas la hija de la líder, que tú seas hija de ese líder, que tú seas un niño que se crió en la iglesia. Dios quiere conocerte a ti de manera especial. Dios quiere conocer tu voz, no la de tus padres. Dios quiere conocerte a ti y que tú por fe tomes la decisión de decirle, Señor, no importa la edad que yo tengo, yo sí quiero atender a tu llamado y yo sí quiero saber el propósito especial por el cual tú me tienes aquí en el día de hoy. Y eso es un reto a todos los adolescentes presentes, pero también es un reto a todo el que tiene un tiempo asistiendo a la iglesia, a tú que pudieras entender que tienes una fe pasiva, no importa si tú has estado sirviendo. Si en este momento Dios te está llamando a tomar una decisión de fe, de servirle a Él y de conocerle a Él, independientemente de que tú no sepas qué va a pasar en un futuro, hoy es el día en el que por la gracia y la providencia de Dios me permite decirte que tomes una decisión. Que tomes una decisión valiente de que yo voy a atender al llamado de Dios para mi vida, el mío particular, que puede ser diferente al de otra persona. Y como dice este autor, hacer lo contrario es detener la obra en tu vida, en tu hogar, es detener la obra en tu iglesia. Así que yo te hago el reto, si verdaderamente, iglesia, tú estás viviendo una fe pasiva o una fe que acciona, una fe que decide y una fe que responde al llamado de Dios para su vida. Si por alguna razón tú no entiendes todavía por qué Moisés pudo rechazar tantas oportunidades buenas, tanta riqueza y tanto poder por servirle a Cristo, es porque verdaderamente tú todavía no has conocido a Dios y no has conocido su grandeza. Dice la palabra, probad y ved que yo soy bueno.
y que mi misericordia dura para siempre, dice Dios en su palabra. Así que si hoy tú tienes la inquietud de por qué es que tú has conocido cristianos que en medio de la dificultad tienen gozo, que hoy tú conoces a un pueblo que ha decidido vivir y caminar por fe. Si tú todavía no entiendes por qué, yo te quiero decir que es porque hay algo más. Porque hay algo más grande que esta vida terrenal. Lo que está en juego es tu salvación eterna. El pueblo de Israel, cuando estuvo esclavizado, probablemente muchos decían, ¿y cuándo es que va a venir nuestro libertador? ¿Cuándo es que va a venir? Y luego el Señor utiliza la vida de Moisés para usarlo como el libertador de su pueblo. Tú estás esperando que alguien te rescate en el día de hoy, que nazca un héroe mañana, que nazca alguien que pueda hacer un buen gobierno. ¿Qué tú estás esperando terrenalmente? Yo te quiero decir que si tú todavía no te has dado cuenta, tu libertador ya nació. Nació hace más de 2000 años. Cristo, dice la palabra, que Cristo hoy es nuestra Pascua. Desde hoy, tú puedes tomar la decisión de que si tú tienes este sentir en tu corazón, decir, sí, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocer al único que puede llenar este propósito por el cual yo he nacido. Yo quiero honrarte. Y no tenerle al temor. Y mira lo siguiente, y es este último punto, antes de que me acompañes a hacer una oración, iglesia. Hay un autor de uno de los devocionales, no sé si alguno de ustedes lo han visto o lo tienen, uno de los devocionales más antiguos y más famosos, incluso uno de los más vendidos en el mundo, My Utmost for His Highest. Fue escrito por Oswald Chambers. Oswald. En pos de lo supremo en español, ¿verdad? Resulta que este autor vivió durante la Primera Guerra Mundial y él escribe que él estaba escribiendo estos devocionales para soldados australianos. Así que él vivía en una sociedad que tenía mucho temor, en una sociedad que estaba viendo asesinatos, que estaba viendo una opresión social, que tenía una opresión política. Y yo no sé si tú viste en todos los versículos que leímos hoy, que muchas de las decisiones que tomó Moisés y sus padres fueron por no tenerle temor al rey. Entonces este autor me encantó y recordé esto, de que él escribe a un mundo parecido al temor que el pueblo sintió durante la pandemia, ¿no? Entonces él le dice a un mundo, a una sociedad en que tenía un temor, y no un temor que ellos se lo inventaron, estaban en medio de guerra. Y él le dice lo siguiente: es lo más natural del mundo estar asustado. Y la evidencia más clara de que la gracia de Dios está obrando en nuestros corazones es cuando no nos entra el pánico. Lo notable de temer a Dios es que cuando temes a Dios, no temes a nadie más. Mientras que si no le temes a Dios, le temes a todo lo demás. Así que elige hoy tu miedo. Teme al Señor y sé libre de temer a otras cosas. O no temas a Dios y temerás a todo lo demás. Te pones de pie, iglesia, y oramos juntos.